Andina Podcast, información confiable. Bienvenidos, soy Camila Yulón, periodista de la agencia Andina. Una peruana busca revolucionar la industria textil. Ella se llama Eldy Lázaro, es estudiante de doctorado en el Instituto Atlas de la Universidad de Colorado en Boulder, Estados Unidos, y junto a su equipo de investigación han creado una máquina que hila fibras textiles hechas con gelatina para crear ropa inteligente y que se pueden disolver antes de desechar. Este proyecto fue presentado en la conferencia CHI sobre factores humanos en sistemas informáticos en Honolulu y resulta innovador en el campo de biodiseño. Además, contribuye con la sostenibilidad, pues integra materiales de origen biológico que son biodegradables, compostables y reciclables en el diseño de textiles inteligentes. En este episodio de Andina Podcast, Eldy Lázaro explica cómo desarrollaron el primer prototipo de esta máquina, que es de bajo costo y de código abierto, para que otros investigadores y diseñadores puedan adoptar esta tecnología y desarrollar otras fibras sostenibles. Eldy Lázaro dejó su natal Chimbote para perseguir sus sueños. Luego de obtener la licenciatura de arquitectura en la Universidad San Pedro, viajó a los Estados Unidos para seguir su maestría en diseño en la Universidad de California, Davis. Actualmente cursa el último año del doctorado en el Instituto Atlas de la Universidad de Colorado en Boulder y lidera este innovador proyecto de investigación que destaca por los materiales que se usan y el desarrollo de un prototipo de máquina que crea fibras textiles a partir de biomateriales como la gelatina. ¿Cómo funciona? Esta máquina hace uso de una jeringa para calentar una mezcla de gelatina y extraerla a través de una boquilla. Luego los rodillos son capaces de estirar el líquido en fibras largas y delgadas, muy parecidas a una telaraña que teje. Finalmente, estas biofibras resultantes son muy parecidas a los hilos de lino y se pueden tejer junto a fibras textiles comunes, como el algodón, por ejemplo. El proyecto tiene varias partes. Una parte es la parte de, digamos, la innovación en materiales. Y como mencionaba, intentamos usar materiales sostenibles. En este caso hemos usado gelatina, que es un material que pues, es una proteína. La gelatina se usa normalmente en temas culinarios, en la industria alimentaria. También se utiliza en cosmética, en farmacéutica. Sabemos que las cápsulas, por ejemplo, están hechas de gelatina, el contenedor de la medicina en las cápsulas. Bueno, el tema es de que la gelatina es algo que se podría reutilizar cuando el material no, por ejemplo, expira, cuando hay material de desperdicio dentro de la cadena en la cadena industrial en la que se está procesando la gelatina, y la idea era poder reutilizar una fuente existente de desperdicio, en este caso de gelatina, para poder hacer fibras con ellas. Entonces, desde la parte de innovación de material era poder crear la formulación de ese tipo de líquido, digamos, que luego se podía hacer en fibras. Pero también otra parte del proyecto consistía en poder crear una máquina de prototipado para poder hacer fibras, porque normalmente fibras solamente se pueden hacer en máquinas muy grandes, industriales, que este tipo de máquinas solamente tienen acceso, digamos, ingenieros de industria de materiales o material science, ciencias de materiales, o normalmente están en industrias en las que los diseñadores y personas como tú y yo no podemos tener acceso. Entonces la idea era poder traer el conocimiento de esas máquinas grandes para poder crear fibras y hacerlo en un tamaño mucho más pequeño como una impresora 3D. Entonces hemos creado una máquina de prototipado para poder crear las fibras de un material biobasado, en este caso de gelatina. Y eso también es otra parte del último proyecto, ¿no? Era la creación de esta tipo de impresora 3D que puede ayudarte a crear las fibras y la formulación del material con ingredientes, digamos, de muy fácil acceso, que lo puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Sabes que puedes encontrar gelatina, tienes agua, son solamente 3 ingredientes y el tercero es alcohol, que es lo que ayuda a poder crear la solución viscosa, digamos. Y bueno, luego con las fibras puedes crear hilos, con los hilos puedes crear tejidos, y dentro de la parte de textiles inteligentes es de que podemos crear estos hilos que se disuelven o solubles, se pueden utilizar en partes estratégicas de los textiles inteligentes para que después
los materiales conductivos en estos textiles inteligentes se puedan recuperar o se puedan separar de los textiles o de los hilos normales al final de su ciclo de vida. La diseñadora peruana explica que los textiles inteligentes combinan la electrónica con las formas textiles tradicionales. Sin embargo, también presentan importantes desafíos de sostenibilidad por la gran cantidad de desechos que generan. Frente a esta problemática es que decidieron apostar por un proyecto que contribuya a los esfuerzos de sostenibilidad, centrándose en la integración de materiales de origen biológico que son biodegradables, compostables y reciclables en el diseño de textiles inteligentes. Los textiles inteligentes son un tipo de textiles que tienen incorporado en la estructura textil materiales conductivos que ayudan a poder, por ejemplo, sensar. Pueden sensar temperatura, pueden sensar actividades físicas. Deportistas, por ejemplo, tienen este tipo de polos, digamos, en los que si tuvieran incorporados sensores en todo el polo, se podría saber, por ejemplo, qué partes del cuerpo de este atleta transpira más, digamos. O se utilizan los textiles inteligentes también en la disciplina de la medicina. Por ejemplo, imaginemos que sea una bata y que en lugar de que el paciente tenga que tener conectados normalmente ves que a los pacientes le ponen un montón de líneas que van a varias partes del cuerpo para poder leer información. En lugar de hacer eso, es por decir una bata que te puede dar todas esas lecturas sin tener que agregar tecnología exterior, porque la tecnología ya está embebida en el textil. Entonces, el gran problema en temas de sostenibilidad en esta industria de textiles inteligentes, el gran problema que existe es de que estamos mezclando materiales conductivos y textiles normales en una línea de desperdicio. O sea, mezclamos textiles y mezclamos electrónicos en una sola línea de desperdicios. Normalmente los electrónicos ya es una industria grande que tiene muchos problemas de sostenibilidad porque electrónicos normalmente no se pueden reciclar, es muy difícil, terminan en botaderos. Los textiles ya sabemos que por sí solo es una industria también súper contaminante, pero en textiles inteligentes estamos mezclando estas dos industrias bastante contaminantes en una sola. Entonces, una forma de abordar un tema de sostenibilidad es si es que en el textil pudiésemos tener partes del textil que se pueden disolver y ayuden a que al final del ciclo de vida de estos textiles inteligentes, las partes materiales conductivos se puedan recuperar fácilmente y quitar del textil y que se puedan reciclar o reutilizar por separado. Entonces, por eso era el uso de materiales que son biodegradables o que son sensibles, digamos, a temperaturas, a 80, 90 grados, entonces que se puedan disolver y se pueda crear esa separación de desperdicios. La idea del equipo no es hacer ropa a base de gelatina, sino combinar las fibras sostenibles con materiales textiles más comunes. Una de las ventajas de las biofibras es que se pueden disolver, es decir, se pueden reciclar o reutilizar por separado de las otras fibras comunes. Además, los diseñadores o investigadores también podrían experimentar con el hilado de fibras similares a partir de otros ingredientes naturales, como la quitina, un componente de los caparazones de cangrejo, o el aguinato, que proviene de las algas. O sea, la idea de la máquina y de tener esta máquina de prototipado, así como una impresora 3D, es de que pueda motivar o incentivar este tema de innovación y de prototipado. Entonces, hemos hecho la prueba con gelatina, materiales también a base de alginato puede funcionar y especialmente en las zonas costeras. Tenemos algas, ¿verdad? Las algas crecen muchísimo en las zonas costeras. Muchas veces lo que hace la población es, por ejemplo, quemarlas porque hay demasiado y no se utiliza para nada. Entonces, esta cadena de materiales que ya existe se pueden procesar y se puede crear un material a base de eso. Y imaginemos, para mí me resulta súper interesante de que, por ejemplo, si es que este tipo de máquina de prototipado pudiera estar en estos espacios, digamos como un maker space, un fab lab, cerca de estas zonas costeras o de estas comunidades, se podría incluso como elevar la economía, donde se podría reutilizar estas algas, procesar y volverse una materia prima, ¿no? Que normalmente no es, normalmente se desperdicia. Igual con este otro material que se llama quitina,
Es también un biopolímero que se encuentra en las cáscaras o cascarones de los crustáceos, como cangrejos, ¿cómo se llaman estos? Langostinos. Es un biopolímero que ya está en este esqueleto, ¿no? La parte de la recubierta de los animales. Entonces, normalmente si pensamos, por ejemplo, en zona costera otra vez, ¿no? En todas las cevicherías es lo que se bota. La gente come su cangrejo y luego tira todo es desperdicio, nada se reutiliza. Es compostable, sí, pero podría ser también un material que se puede recuperar y se podría procesar para crear este biopolímero, así como la gelatina, que se podría usar para poder crear una nueva materia prima para hacer fibras. Y la quitina es un biopolímero un poco más resistente que la gelatina. La gelatina por ejemplo, se puede disolver a una temperatura de 50 a 60 grados. Sabes que cuando estás, por ejemplo, quieres disolver tu gelatina en la olla, es una temperatura baja, ¿verdad? La quitina, por ejemplo, necesita temperaturas más altas, necesita 90, 100 grados, ¿no? Entonces, eso le da un poco más de durabilidad al textil, porque no estás a 90, 100 grados cuando estás en la calle, ¿verdad? Necesitaría un proceso extra para poder disolverse, para que se pueda desintegrar, digamos, la fibra. O sea, en ciertos contextos es bueno que el material se disuelva en temperaturas un poco no tan altas, pero en otros contextos quizás necesitas que sea más durable, que sea más resistente al agua y por distintas aplicaciones. Y el tema de biopolímeros es un tema muy grande que se escucha mucho, se estudia mucho dentro del área de biodiseño y es un poco como del área de parte de mi investigación y de mi especialidad, que trabajo con biodiseño dentro de los textiles inteligentes. Por eso es que hemos llegado al uso de la gelatina. Esta máquina es lo suficientemente pequeña como para caber en un escritorio, y su construcción costó aproximadamente $560. Lázaro Vázquez y su equipo esperan que investigadores y diseñadores de todo el mundo utilicen este dispositivo y se animen a experimentar con la fabricación de sus propias biofibras. Lo que más nos ha motivado es poder crear una tecnología que es de código abierto, en la que más personas de distintos lugares puedan tener la opción de poder crear la máquina por ellos mismos. Toda la parte de la electrónica, las piezas y todo esto es de código abierto. Tenemos en la página web, lo pueden encontrar, descargar. La idea es de que más diseñadores y más gente que esté interesada en la innovación textil, digamos, que se adueñen de la herramienta, que la vuelvan suya y que la usen para las necesidades o para el tipo de innovación que más se adapte a su contexto local. Entonces, y además de que no existe ninguna máquina de prototipado que cree fibras. Ese es el tema, el de que normalmente, como mencioné, uno de los retos más grandes que existe para innovar en fibras es de que estas máquinas solo existen en universidades, en departamentos de química, en departamentos de ciencias de materiales, donde la gente que usa las máquinas son gente que tiene mucho conocimiento. Las máquinas son súper costosas, son gigantes. Parte de la historia es de que yo he pasado todo un verano aquí en Alemania, ahora estoy en Alemania, pero he pasado un verano en un instituto de textiles avanzados, en donde he aprendido cómo se crean las fibras desde materia prima, ¿no? Entonces, teniendo ese conocimiento, es de que he llevado el conocimiento a mi laboratorio, y con el equipo de investigación hemos podido recrear esa máquina, pero en una escala mucho más pequeña y que sea de mucho más fácil acceso. Entonces, sí, respondiendo, es como queremos que la gente se adueñe de la herramienta, que la haga suya, que empiece a innovar. Nosotros hemos creado las fibras de gelatina, pueden empezar a pensar en otros tipos de fibras que estén basados en otras materias primas y biopolímeros. Nos interesaría mucho que esta comunidad que está creciendo cada vez más, que es el material, el biodiseño, gente que está bastante interesada en ya utilizar materiales de cadenas de desperdicio existentes, los pueden utilizar también. La investigadora peruana se encuentra visitando varios laboratorios de investigación para mostrar al mundo las bondades de esta máquina. Precisamente, las biofibras de gelatina, junto a otras muestras, fueron exhibidas en el Museo de Artes Decorativas de Berlín en el mes de agosto, donde se expusieron más de 60 proyectos de Sudamérica, de los cuales 3 fueron peruanos.
Si deseas conocer más historias de ciencia y tecnología, visita nuestro sitio web podcast.andina.pe y síguenos en SoundCloud y Spotify como Andina Podcast. Este episodio fue producido por María Fernández y editado y locutado por Camila Yulón. Gracias por escuchar.